Hola, buenas a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un tutorial de procesado fotográfico y concretamente procesado de fotografía astronómica. Concretamente este programa se llama PixInsight LE versión 1.0, es totalmente gratuito, lo vais a poder encontrar en la descripción del vídeo para que lo podáis descargar. Así como todo lo necesario que tengáis que utilizar para procesar la fotografía y que os voy a explicar yo durante una serie de capítulos. Bueno, un poco explicaros qué consiste este programa. Este programa está diseñado concretamente para tratamiento de fotografía astronómica y tiene una serie de herramientas como es crear máscaras, proceso de reducción de ruidos, ajuste de histograma, ajustes de curvas de luminancia, de canal rojo, verde, azul, canal combinado, saturación. También tiene una serie de herramientas como son wavelets o min max filter, en fin, una serie de herramientas que nos ayuda a procesar la fotografía astronómica y a obtener los mejores resultados de toda la información que tenemos. Esto no es como programas parecidos como el Photoshop, que lo que hace son retoques fotográficos, poniendo máscaras, borrando y quitando información. Esto directamente lo que hacemos es, de una misma fotografía que tenemos toda la información, vamos a intentar retocar esa parte de la información que tenemos, pero sin añadir cosas y sin quitar cosas, simplemente retocar para obtener el mejor detalle de la información que tenemos ahí. Que lamentablemente, pues en ciertas fotografías hay veces que lo intentamos procesar y como toda la información está apilada en la misma foto, pues tenemos que aislar ciertas cosas para sacarle el mejor partido. Bueno, sin dilatar más lo que es este programa, vamos a empezar con el tutorial explicando primero un poco la introducción y el temario, que es lo que tiene que es lo que vamos a dar. Y nada, simplemente pues os muestro aquí el temario. La introducción al PixInsight, que es básicamente lo que os estoy explicando ahora, es pues nada, simplemente explicar lo que acabo de decir, que es un programa para fotografía astronómica y todo esto. Bueno, dentro del temario tenemos 15 capítulos, ¿vale? Del 2 al 16, en el que vamos a hacer una serie de cosas. Por un lado va a ser el ajuste manual del histograma. O sea, es una fotografía que tenemos que procesar. Pues el primer capítulo que vamos a aprender es cómo ajustar manualmente el histograma. Porque es muy importante dejar lo máximo posible ajustado, quitando aquellas zonas del histograma que no nos interesa, para poder procesar la fotografía. Primero tiene que estar bien ajustado. Luego hay otro capítulo que es para recorte manual. Esto es porque si en el ajuste no lo hemos hecho lo más preciso posible, digamos que en este capítulo haremos un poco hincapié más en la precisión del ajuste de ese histograma, en lo que se llama el recorte manual del histograma, que es hacer el ajuste más preciso de ese histograma. Luego veremos cómo recortar, rotar la fotografía, porque muchas veces la fotografía se toma en un ángulo que no nos interesa, o nos interesa rotarla, o nos interesa una parte de la fotografía, que debemos decir, esto lo quiero por una parte, esto lo quiero por otra parte, esto lo quiero desechar porque no me interesa. Entonces, un capítulo para ver cómo recortar y rotar la fotografía. Luego otro capítulo para ver cómo crear procesos. O sea, este programa tiene una capacidad de crear una serie de iconos. Esos iconos son procesos. Digamos que te simplifica la tarea a la hora de volver a repetirlo sobre otra imagen. O sea, tú cuando lo hagas por primera vez, pues sí, tendrás que crear el icono para procesar, por ejemplo, para crear una máscara. Pues tendrás que crear una serie de pasos. Entonces, en vez de hacer cada vez que tengas que hacer una máscara, hacer todos esos pasos para crear la máscara, directamente lo que hacemos son crear unos iconos que es como si fueran accesos directos a esa funcionalidad. De manera que si yo creo un proceso, como pone aquí, por ejemplo, proceso P3 del modelo de fondo DBE o el proceso P4 del SCNR, pues directamente todos los iconos que aparezcan en este proceso, lo que me hará será la sustracción del ruido cromatismo, de la reducción del ruido del cromatismo.
y lo que hará será sustraer ese ruido. O lo que es lo mismo, aplicar el SCNR directamente. Entonces, en vez de hacerlo manualmente cada vez que queramos hacer el SCNR, directamente cargamos este proceso y lo aplicará. Eso es lo que veremos, cómo crear procesos y cómo guardarlos para tenerlos ya registrados y luego nosotros no tener que volver a crearlo. Si tú creas un proceso muy complejo en el que tienes que hacer una serie de cosas, una serie de tareas, pues para que no se te olvide lo que has hecho, te lo guardas y en otra fotografía en un futuro pues ya tienes ese proceso para poder utilizarlo. Después veremos también qué es el modelo de fondo, qué es la extracción del modelo de fondo. Explicaré en su momento en qué consiste. También veremos lo que es la sustracción del ruido de la reducción del ruido del cromatismo, el SCNR. Un capítulo para el uso de máscaras, que son las máscaras, para qué se utilizan y qué potencial tenemos con esto de las máscaras. Otro capítulo para reducir los elementos quemados de la imagen. O sea, como sabemos, una imagen tiene zonas que están más iluminadas que otras. Una manera de reducir los elementos quemados, pues veremos una serie de procesos que los tengo yo preparados para reducir estos elementos. Digamos que este capítulo, bueno, entraremos en detalle cuando lo veamos, pero básicamente lo que hace es intentar conseguir una imagen HDR, que son imágenes en las que tiene una imagen HDR, sabemos que es una imagen en la que tiene 3 exposiciones: baja exposición, exposición normal y exposición alta. Se mezclan y directamente se equilibran los niveles para obtener la fotografía lo más homogénea y equilibrada posible. Bueno, pues en este capítulo, con una fotografía que tiene ya directamente todos los niveles, veremos una técnica que se utiliza para reducir los elementos quemados sin que desaparezcan los elementos que no están quemados. Lo veremos en detalle, que es bastante interesante y bastante bonito este capítulo. Luego otro capítulo para el tratamiento de estrellas, aquí donde veremos cómo tratar las estrellas independientemente del resto de objetos, nebulosas y cosas que haya en la fotografía. Digamos que este capítulo solamente trata las estrellas en concreto. Otro exactamente igual, pero para tratar solamente lo que son las nebulosas o las galaxias, en función de si es una nebulosa o una galaxia lo que estamos procesando. Luego para las transformaciones exponenciales SMI o PIP, que esto es un capítulo para ver cómo contrastar mejor la imagen y obtenerle mayores resultados a lo que tenemos en la fotografía. O sea, digamos que es potenciar un poco más la calidad de la señal, contrastándola y obteniendo un poco más definido los resultados que hay en la fotografía. El capítulo número 13, que es la reducción de cromatismo. Este capítulo lo voy a dar un poco así por encima porque yo utilizo telescopios reflectores y este capítulo está orientado para telescopios refractores. Es decir, es un capítulo que solamente no aplicaría si utilizamos un telescopio refractor. Como nosotros vamos a utilizar un telescopio reflector, como yo utilizo un telescopio reflector, pues este capítulo no me afecta. Este capítulo lo que hace es reducir el halo azul que se genera sobre las estrellas cuando se utiliza un telescopio acromático, o sea, un telescopio que es refractor acromático, que no es apocromático, sino que es acromático y que por tanto produce una serie de halos alrededor de las estrellas. Pues este capítulo reduce ese halo y lo elimina. Bastante interesante, pero ya digo, insisto, lo haré un poco por encima porque en las fotografías que yo hago no se produce este tipo de efectos y por tanto no necesito aplicar este proceso. Luego veremos otro capítulo para la reducción de ruido de alta frecuencia, lo que es el grano gordo de la fotografía, que es el ruido que se genera en el sensor cuando hay altas temperaturas. Y luego un capítulo para el SGNBR, que es la reducción de ruido de baja frecuencia, que es el ruido que se genera pues en la fotografía pues por suciedad, polvo o incluso también pues el propio sensor de chip o largas exposiciones, todo ese tipo de cosas. Y por último veremos un capítulo para el ajuste final de las curvas. Esto es, digamos que es como así, por así decirlo, como pintar y colorear la imagen a nuestro gusto, contrastarla y obtener la información que más queramos resaltar. Pero una vez que ya está todo procesado, por eso es un capítulo final en el que hay que ajustar de manera final las curvas. Y ya está, básicamente esto es lo que vamos a hacer. Simplemente indicar que cada capítulo constará aproximadamente de unos 15 minutos.
Esperemos que no... Habrá alguno que seguramente lo tenga que dividir en dos, porque serán procesos bastante largos. Y nada, simplemente decir que el Piece Inside se parte siempre con una fotografía que ya está apilada y calibrada. O sea que si veis mi tutorial anterior en el que explico cómo apilar y calibrar una fotografía con Deep Sky Stacker, pues digamos que este tutorial es la continuación después de haber obtenido una fotografía ya apilada y calibrada. No voy a entrar en detalles cómo apilar y cómo calibrar una fotografía porque está en el otro tutorial. Así que nada, simplemente sin nada más que decir, pues bienvenidos a este tutorial y espero que os guste y que sea de una gran utilidad. Así que nada, si queréis continuar viendo el tutorial, pues pasar al siguiente capítulo. Hasta ahora.